Moisés, a ellos, Señor, tú les des fuerzas, a ellos, Señor, aleluya, que cuando más débiles se sientan, ahí es que entonces, Señor, aleluya, venga provisión de lo alto, venga tu bendición de lo alto, Señor, y ellos puedan, Señor, dar la vida extra, Dios del cielo. Ayudar al necesitado, aceptar al que viene cabizbajo, Señor, y siempre tener una palabra de consejería para cada uno de ellos, Dios. Yo dejo, Señor, el liderazgo de esta iglesia en tus manos, Señor. Bendice a Lourdes, Dios, bendícela con bendición especial, recompénsala. Este tiempo que ella te lo dedica a ti, recompénsala. Devuélveselo, Señor, cuádruplicado. Dios, y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Padre, por el privilegio que nos das de congregarnos en tu nombre, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos faltado, mi Señor. Y muchas veces, como decía la hermana, allí en la farmacia, allí en el supermercado, cuando nos vamos a estacionar, a veces nos da coraje si nos cogen el estacionamiento, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a dar testimonio, a que hablemos menos y actuemos mejor, Padre Santo, para que este Puerto Rico, mi Señor, que tú has bendecido tanto, cambiemos, Padre Santo. Estemos unánimes, mi Señor. Nos ayudemos los unos a los otros, Padre. Yo te pido, Dios mío, que tú, Señor, tomes el dominio de nuestro gobierno, Padre, de los representantes, de los senadores, de los que están en eminencia, mi Señor. Usa siervos tuyos, Padre, porque yo sé que hay siervos, Padre, que hay círculos de oración en los departamentos y te damos gracias, mi Señor. Pero nos toca a cada uno de nosotros poner ese granito de arena, Padre, esa sonrisa, ese saludo, ese gracias. A veces se nos olvida hasta decir por favor. Estamos con tantas situaciones, Padre. Es tanto el ajoro, mi Señor. Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
avive de día en día, ¿verdad? Aleluya, y que nunca ese fuego se apague en nuestro corazón. Amén. Juana, si puedes venir acá un momentito, ahora hasta aquí mi parte. Les voy a dejar con el hermano Edwin Rivera, quien Ortiz. Que le cambiamos el apellido, disculpe. Estamos en familia. Edwin Ortiz. Santo, santo tú eres, Señor. Santo y poderoso tú eres, Señor. Señor, mira en tus manos este siervo tuyo, Señor. Señor, mira este pastor que viene a traer tu palabra, Dios mío. Señor, dale palabra, Dios mío. Señor, úsalo, Señor, como tú sabes usarlo, Señor. Llénalo de sabiduría y de entendimiento cada día más y más, Señor. Señor, tú eres el Dios grande y el Dios de poder, Señor. Que cada palabra del Señor quede atesorada en vuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. En tus manos está nuestro pastor, Señor. Nuestro pastor, porque en estos momentos es nuestro pastor. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Este privilegio. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes, poder en esta mañana compartir la palabra del Señor. Y quiero que vayamos a la Escritura, vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ir al capítulo 10 del libro de Lucas. En el capítulo 10 del libro de Lucas vamos a estar haciendo lectura a un pasaje que yo estoy seguro que conocen muy bien, que habrán escuchado tal vez en múltiples ocasiones predicaciones, ¿verdad? Y mensajes de este pasaje, pero que me parece a mí que es muy pertinente también para nosotros en el día de hoy, sobre todo de cara a la situación que vive nuestro país, situación social, la situación económica que todo el mundo, yo creo que conocemos, pero a la misma vez necesitamos quizás refrescar lo que dice la Escritura, lo que la Escritura nos enseña en relación a esta situación. Vamos a Lucas, capítulo 10, y vamos a leer del verso 25 en adelante. Lucas capítulo 10, versos 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le digo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29, hasta ahí todo iba marchando muy bien, ¿verdad? Verso 29, pero él, el hombre que hace la pregunta, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole
pasó de largo, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo: entonces, ve y haz tú lo mismo. Quizás la historia del buen samaritano, posiblemente una de las historias o de las parábolas más famosas que contó Jesús. De hecho, hoy día, cuando estamos hablando de alguien que ayudó a otro, usted sabe que la frase que se utiliza es: y un buen samaritano le ayudó. Alguna gente a lo mejor pensará que es samaritano porque es de allá de San Lorenzo, ¿verdad? Pero samaritano de San Lorenzo, pero no. Se hace referencia a este pasaje, a alguien, un desconocido, que pasó por el lugar, fue y le echó una mano, le ayudó. Así que esta historia del buen samaritano es una historia que es muy conocida. Quizás una de las más conocidas de las que Jesús enseñó. Jesús y Lucas, en este caso, está tratando de enseñarle a aquel maestro de la ley que quería en cierta manera justificarse, pero a la misma vez a la gente que está alrededor escuchando lo que Jesús está diciendo y la respuesta que Jesús está dando, les quiere enseñar que el Evangelio no es solamente y no consiste solamente en el amor que nosotros podemos, ¿verdad?, profesar y tener hacia Dios, que eso es importante, que amar a Dios sobre todas las cosas es sumamente importante, pero que el Evangelio se compone de 2 cosas en forma básica: amar a Dios y amar al prójimo, y que una no puede faltar, ¿verdad? Si está una, tiene que estar la otra. No podemos amar a Dios y no amar al prójimo, es imposible, es una contradicción. Pero tampoco podemos amar al prójimo sin amar a Dios. Así que ambas cosas siempre están entrelazadas en las enseñanzas de Jesús. Si nos damos a la tarea de tratar de entrar en conflicto, ¿qué es más importante? Si amar a Dios o amar al prójimo, alguna de estas cosas es contrario a lo que enseña el Evangelio. Ambas cosas son importantes y necesarias. Por eso Jesús está respondiendo a este intérprete de la ley y le está respondiendo con una historia. Posiblemente los que están escuchando la historia acerca del buen samaritano, la historia que Jesús está contando, cuando Jesús comienza a hablarles y decirle que bajaba este hombre, ¿verdad?, de Jerusalén a Jericó y se encontraba allí con ladrones, la gente que está escuchando, posiblemente eso no le sorprendió. ¿Por qué no le sorprendió? Porque ese camino en particular, un camino aproximadamente de 27 a 28 kilómetros, era un camino muy difícil, era un camino lleno de ladrones, habían unas curvas muy cerradas que hacían que los ladrones se pudieran esconder con facilidad y a todo aquel que pasaba poder atracarlo, poder robarle, poder hacerle daño. Así que la gente que lo está oyendo sabe de qué Jesús está hablando. De hecho, posiblemente cuando comenzó a contar la historia, a lo mejor por la mente de alguno de ellos, algo así le pasó a mi primo, ¿verdad? O algo así le pasó a mi hermano, o algo así le pasó a mi vecino, que iba por allí mismo y le robaron, porque era algo que comúnmente ocurría en ese lugar. Según el historiador, un historiador llamado Flavio Josefo, esta ruta hacía referencia a la calzada romana que a través del desfiladero se abría paso sobre un lugar llamado el Wadi Kent, que fue utilizado por las legiones romanas para tomar parte del sitio cuando se sitió, ¿verdad?, a Jerusalén en el año 70. Así que era un lugar conocido para el que está escuchando. Jesús está dándole respuesta a aquel hombre
y le narra la historia de un judío posiblemente que bajaba de Jerusalén a Jericó y que fue entrampado en aquel lugar, que lo robaron, que lo golpearon y que lo dejaron allí medio muerto. Y continúa la narración de Jesús diciendo que un sacerdote pasaba por allí y vio a aquel compatriota herido, golpeado, lo vio y pasó de largo. Quizás no debemos ser tan duros, ¿verdad?, con el sacerdote. Él iba posiblemente limpio, ¿verdad?, para ofrecer sacrificios, y no quería contaminarse porque quizás le vio a lo lejos y le vio muerto. Y usted sabe que acercarse a un cuerpo muerto para ellos, pues entonces se volvía inmundo la persona. Pero el hecho está en que pasó de largo. Le vio, pasó de largo. Los oyentes, cuando escucharon a lo mejor que Jesús está hablando del sacerdote, dice, pues ya se arregló la cosa. El pobre hombre está golpeado, el sacerdote va a llegar y le va a echar una mano, le va a ayudar. Pero para sorpresa de los oyentes, dice que el sacerdote pasó de largo. Hay un cantante cristiano que se llama Marco Vidal, cantante español, y él tiene una canción donde él trae a la historia contemporánea esa situación del buen samaritano. La trae evidentemente dentro del contexto español y habla de un pastor, ¿verdad?, que pasaba por allí y que vio a la persona y que no hizo nada. Y luego habla de un levita, él dice un ministro de adoración que pasaba por allí y pasó de largo. Sin embargo, el samaritano, él lo convierte en un gitano. Dice, un gitano despeinado que pasaba por ahí, que no sabía leer ni escribir. Porque en la sociedad y en el contexto español, los gitanos son marginados, son despreciados. Nosotros aquí a lo mejor pudiéramos ponerle un adicto que pasaba por allí, un deambulante que pasaba por allí, un exconfinado que pasaba por allí. Piensa en cualquiera de estas personas que nuestra sociedad lamentablemente margina. El sacerdote pasó de largo. Qué desilusión para los oyentes, que para aquel hombre que estaba medio muerto, la religión no le sirvió de mucho. Así mismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole, pasó de largo. Usted sabe que los levitas estaban involucrados en las cosas sagradas del templo, la preparación de los sacrificios, el cuidado de los utensilios, la planificación, la música, la alabanza, eran junto a los sacerdotes también ministros de la religión. Ambos pasaron de largo. Jesús con esto, como era particular de Jesús, les estaba derribando los esquemas mentales a la gente que está escuchando. A Jesús le encantaba hacer eso. Allí está Jesús hablando con aquella mujer samaritana, ¿se acuerdan de la historia? Hablando con ella solas, algo que no era culturalmente aceptable. Allí está Jesús haciendo, rompiéndole los esquemas a la gente. Allí está Jesús viendo a un leproso, tocándole para sanarlo, haciendo lo que era cultural y religiosamente inaceptable para la gente que oía. Allí está Jesús dejándose tocar por una mujer con flujo menstrual, ¿verdad? Una mujer que tenía un problema serio. Allí está Jesús dejándose tocar. A Jesús le gustaba romper los esquemas culturales y religiosos de su época, pero lo hacía con un propósito transformador y con un propósito salvador. Estas personas, en su afán de servir a Dios, de hacer lo que era religiosamente correcto, evitar contaminarse, se olvidaron de la gente. ¿Escuchó?
Muchas veces en nuestro afán de hacer lo que es religiosamente correcto, podemos olvidarnos de la gente. Podemos olvidarnos de lo que era más preciado para Jesús, lo que era más preciado para Dios. La gente, el ser humano, la persona. Ellos se olvidaron de la gente. Podemos llegar a levantar la voz contra los pecados de nuestra sociedad, que no son pocos. Pero correr el peligro de olvidarnos de las personas que componen a esa sociedad. Nunca podemos señalar el pecado y olvidarnos del pecado. Porque cuando hacemos uno y no hacemos lo otro, entonces no somos muy distintos a ese sacerdote y a ese levita. El verso 33 dice: pero un samaritano, y recuerden dónde Jesús está enseñando esto, un contexto lleno de judíos. Usted sabe que había problema entre los judíos y los samaritanos, un problema ancestral. No querían los judíos a los samaritanos para nada. Y de pronto Jesús inserta en medio de toda esa narración a un samaritano, a un despreciado por la cultura. Piense usted como judío, si yo hubiese estado allí, hubiese sido judío, y de momento Jesús está contando la historia, y el sacerdote pasó de largo, y el levita pasó de largo, y dice, y un samaritano, yo hubiese pensado, hasta aquí llegó. Si estaba medio muerto, ahora va a estar muerto y medio. A mí me encantan los peros de Lucas. Pero un samaritano que pasaba por ahí, que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Tres aspectos importantes que quiero señalar de este texto. Lo primero que dice el texto, que el samaritano iba de camino. Ahorita la hermana hablaba del accionar, el movimiento. La acción se demuestra con el movimiento. Así que ese samaritano iba de camino. Y nosotros como iglesia, como gente de Dios, en medio de la situación social de nuestro país y de la crisis que enfrentamos, es importante que estemos de camino. ¿Se da cuenta? Es importante que más allá de sentarnos a quejarnos, a qué malo está esto, y pararnos en la fila, y entonces aquel dice esto está malo, y el otro le repite esto está malo, y yo digo esto está malo, y entonces está todo malísimo. Más allá de eso, nosotros como iglesia tenemos que ponernos de camino. Alguien dijo que cuando el camino se pone duro, los duros se ponen de camino. Y en medio de la situación social que nosotros vivimos, tenemos que ponernos de camino. Tenemos que levantarnos y andar. Y si queremos hacer la diferencia, nos tenemos que poner de camino. Dice que iba de camino y a lo mejor de pronto vio algo allí que se estaba medio moviendo. No podía percibir bien qué era. Por eso la otra parte del verso dice, vino cerca de él. Nosotros no podemos hacer iglesia si vivimos alejados de la gente. No hay manera de que nosotros podamos transformar la sociedad nuestra si no somos capaces de acercarnos. ¿Escuchó? Acercarnos. Y a veces en ese acercamiento va a haber cosas que no nos gustan. Olores que no soportamos.
o actitudes o palabras que no queremos oír, o comentarios que no queremos escuchar. En ese acercarnos, eso conlleva de parte nuestra a veces salirnos un poco del camino, de la ruta que llevamos. Él llevaba una ruta, se tuvo que salir de ella. Es en el acercamiento que podemos entender las verdaderas necesidades de la gente. No podemos entender a la gente si no nos acercamos. Es ese viaje al otro para poder entenderlo. Y ese viaje al otro, ese acercarnos al otro, conlleva que nosotros vamos a tener que a veces morir a una serie de cosas que nos gustan, como somos, o actitudes que tenemos que morir a ellas para poder acercarnos. En el caso de este hombre, posiblemente un comerciante que iba de camino y tuvo que detener su ruta, su marcha, para poder acercarse. Me encanta esto. Viéndole, dice el verso nuevamente. Los otros le vieron y siguieron. Miraron, pero no vieron. Miraron, pero no vieron. Este viéndole. Y nosotros necesitamos de igual manera que ese samaritano, que el Señor abra nuestros ojos para que nos ayude a ver. Señor, abre mis ojos, yo quiero verte, le decimos. Hermoso cántico. Pero yo creo que también tenemos que añadirle, Señor, yo quiero verte, pero yo quiero también ver al otro, ver a la otra, ver a mi hermano, a mi hermana, o aquel que quizás no es tan cercano a mí, verle en su necesidad, verle en su realidad, verle en medio de su dolor, de su aflicción, más allá de la pantalla que presenta, más allá de lo que aparenta ser, verle realmente, porque hemos perdido la capacidad de ver. Porque constantemente, muchas veces nos estamos viendo a nosotros mismos. Estamos con el selfie, ¿verdad? ¿Sabe qué es el famoso el selfie? Porque nos queremos ver a nosotros mismos. Pero hemos perdido la capacidad de ver al otro y ver a la otra en medio de su situación. Y no podemos transformar nuestra sociedad si no tenemos la capacidad de ver. Este hombre samaritano, alejado de una doctrina correcta. Nosotros los samaritanos, alejados de una doctrina correcta, con malas interpretaciones de la ley, alejado del culto a Dios en Jerusalén, este hombre que era un sectario, vio. Y los religiosos predilectos no vieron. Y no solamente lo vio, y viéndole fue movido a misericordia. Ayúdame a mirar con tus ojos, dice el canto. Si no estamos en el camino, no podremos ver. Si no vemos, no podremos obrar con misericordia. El Señor nos ayuda a mirar a la gente y verla. Cuando estaba en la escuela superior había un muchacho que se llamaba Juan Nieves. Me acuerdo muy bien de él. Un muchacho blanco, rubio, rockero. Y cuando le conocí me cayó mal. ¿Verdad? Yo no soy así, normalmente la gente me cae bien, pero este me cayó mal. Porque era un bocaza, siempre andaba alardeando y esa gente me cae un poquito pesada. Juan Nieves me cayó mal.
Así que yo le sacaba el cuerpo a Juan Nieves. Pero poco a poco tuve la oportunidad de conocer a Juan Nieves. Me acuerdo que había un maratón, era el maratón del pavo. No vi el pavo en todo el maratón, pero era el maratón del pavo. Tenía que correr porque era nota para la clase de educación física, así que nos soltaron allá en el pueblo de Gurabo, en un barrio llamado Jaulas. Y allí nos soltaron a todos los muchachos, pero antes de arrancar la carrera yo me encontré con Juan Nieves por casualidad y fui a su casa, y en esos 15 minutos aproximadamente que compartí con Juan Nieves antes de empezar a correr, pude ver a Juan Nieves. Más allá de todo aquello que me molestaba acerca de él. Hijo de padres divorciados, vivía con su abuelo, no conocía bien a su padre. ¿Usted sabe qué ocurrió? Cambió mi idea acerca de Juan. Y provocó en mi corazón misericordia por Juan. Porque le pude ver. Y mi corazón entonces fue movido a misericordia. Sigue diciendo el texto. Verso 34. Y acercándose. Iba de camino. Lo vio. Fue movido a misericordia. Y se acercó. ¿Están viendo el proceso? Porque podemos ir de camino, podemos verlo, podemos decir, ay bendito, y seguirle camino. Porque el ay bendito nuestro lo utilizamos como un calmante para nuestra conciencia, para no hacer lo que sabemos que Dios nos está pidiendo que hagamos. Ay bendito, se le quedó el carro aquí. Tiene que ir al hospital, pero no tiene quien lo lleve. Ay bendito. Usamos el ay bendito como esa frase que de pronto trae como una calma para dejar de hacer lo que se supone que hagamos. El ay bendito es nuestra píldora para nuestro dolor de cabeza de la conciencia. Es nuestro sistema interno de respuesta que busca evitar todo involucramiento. El ay bendito nuestro es nuestra manera hipócrita de salir al paso, un mecanismo de defensa. Es nuestra forma boricua de pasar de las necesidades de los demás. Sin embargo, la misericordia es la compasión en acción. Es nuestra acción práctica luego de haber sido abiertos nuestros ojos. Si la misericordia no nos hace acercarnos, no es misericordia en realidad, es un ay bendito. Pero este hombre no tuvo el ay bendito, el samaritano se acercó. Y miren lo que hizo. Se acercó. Tenemos que acercarnos. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Eso es gracia. Eso es misericordia. Eso es compasión. Nosotros también estamos en medio de una sociedad que la han robado, la han golpeado, la han herido y está medio muerta. La única alternativa que tiene esta sociedad es que la iglesia se ponga de camino, que vea, que se acerque, que tenga compasión, que vende las heridas de una sociedad herida, maltrecha, y que le cure.
La sociedad espera por nosotros, la sociedad nos necesita. La sociedad necesita que la iglesia sea iglesia. Verso 36, Jesús con sus preguntas le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Vamos a cambiar la pregunta, porque era posiblemente la manera en que Jesús quería que la pregunta taladrara en la mente del intérprete de la ley. Fulano, si tú vas un día de camino de Jerusalén a Jericó y te cogen ahí unos ladrones y te golpean y te roban y te dejan medio muerto, ¿cuál de los tres tú quieres? ¿Cuál de los tres tú prefieres? ¿El sacerdote que pasa de largo? ¿El levita que pasa de largo? ¿O el samaritano que se detiene, te ayuda, te cura? Eso era lo que Jesús le estaba preguntando. Por eso él respondió. Pero fíjense que dice, el que usó de misericordia, no dice el samaritano. Tenía que cuidarse, ¿verdad? Hay que cuidar las apariencias. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esa pregunta de Jesús estaba cargada. Esa era una pregunta cargada. Con toda la intención. Porque a Jesús le encantaba hacer preguntas cargadas. A Jesús le encantaba llevar a la gente a las conclusiones para que los que estaban alrededor escucharan la verdad. Y el hombre, el verso 37, le dice: el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo: ven, ya es tu lugar. Al final de todo esto, lo que define la verdadera religión, dice Santiago, la verdadera religión es esta, ¿verdad? Ocuparse de los huérfanos, de las viudas. La verdadera religión entonces se define con tener la capacidad de tener compasión por los necesitados, por el que sufre, por el que llora. De nada nos sirve saber mucha teología, que es bueno y a mí me encanta, o muchos conceptos, si no somos capaces de extender la mano a mi prójimo. Mire, yo me mudé para Ponce, viviendo ahora en Ponce, y nos mudamos a un apartamento de mi esposa y yo. Le decimos la vecindad del Chavo. Yo le digo, esto es como la vecindad del Chavo aquí. Lo curioso es que luego nos enteramos que los que viven allí le dicen así también. Así que ese fue profético. La gente ha sido muy buena con nosotros. Muy buena. Y los mejores que se han portado con nosotros. Los mejores. Ha sido una pareja homosexual que vive al lado. ¿Sí? Saben que yo soy pastor. No han sido los mejores. Han estado allí, nos han ayudado, nos han preparado café, comida, nos han traído. Necesitábamos una nevera y nos consiguieron una neverita, lo que podemos conseguir la otra. O sea, yo no estoy justificando con esto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, cuidado. Nosotros necesitamos mostrar compasión por la gente. Eso es lo que hace que nosotros seamos lo que somos, iglesia. Tenemos que ponernos de camino. Tenemos que ver a la gente. Tenemos que acercarnos. Tener compasión y sanarles. Y por último, con esto termino. Ve y haz tu lugar.
No le demos más vuelta a la noria. No existe cristianismo sin práctica. No existe vida de fe si no se demuestra a través de nuestras obras. Salgamos y hagamos lo mismo. Vamos a orar. Señor, más allá de lo que quisiera aceptar y reconocer, en muchas ocasiones yo he sido sacerdote, en muchas ocasiones he sido el levita, que he visto a mi prójimo herido y maltrecho, y he estado tan ocupado en mí mismo, en mi religiosidad, y no me he detenido. Perdóname. Perdóname.